mentiste. Me dijiste que conocías a Lucía, pero nunca me dijiste que entre ustedes había una relación. ¿Cómo lo sabes? Dime si es cierto o no. Es verdad. Entre Lucía y yo hubo algo. Mi mejor amiga, mi hermana, la mamá de Tomás tuvo un romance contigo. Yo no puedo soportarlo. Tuviste un romance con mi amiga, con una de las personas que más he querido en esta vida. Ay, no. Es que esto tiene que ser una pesadilla. Espero que después de saber esto, Vale se aleje de Luca. Eso tenlo por seguro. No puedes seguir con él. Es una mujer demasiado íntegra. Nada que ver con Lucas. Por supuesto que no. Precisamente por eso no pueden estar juntos. Ay, al fin. No podía esperar a que se terminara la novela para verlos separados. ¿Te digo algo? Yo tampoco. Necesito que me cuentes todo. Quiero saber dónde la conociste, qué época, cómo fue la historia de ustedes, por favor. Necesito entender. La conocí en Cancún. Ella trabajaba en un hotel y yo estaba grabando una de mis novelas. Enamorándote otra vez. Esa era la novela. Sí. Y me enamoré perdidamente de ella. ¿Te enamoraste? ¿Te enamoraste? ¿Es eso, Gabriel? ¡Ew! ¿Te enamoraste de la sal? ¿Qué quieres que te diga, Salmita? Sí, me enamoré. Bueno, estoy empezando a sentir cosas. Cosas que la hacen importante, especial, única. Cosas que te hacen ser capaz de todo, con tal de separarla de Lucas. Como yo. Sentí algo muy especial por ella. Lucía era una mujer hermosa, atractiva. Tenía algo que la hacía diferente a todas. Debiste habérmelo dicho. Debiste haberme dicho la verdad cuando viste la foto de Lucía en mi cuarto. Lo sé, pero no pude. Voy a poder. Tarde o temprano, Vale va a estar conmigo. Y yo junto a Lucas. Salud. Salud. Así que tú quieres que yo sea tu novio. Por un momento pensé que era verdad, ¿eh? Pero ya entiendo, lo que tú quieres es un novio para los ojos de Castro. Ay, de verdad, discúlpame, esto es una locura. Nunca debí pedirte algo así. No, pero eso es lo que quieres, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que pensé que de esa manera Castro podría alejarse de mí. Pero es una locura, ¿verdad? Eso no... ¿No lo es? ¿No? No, Adriana. Me parece una muy buena forma de que Castro se olvide de ti. Además, yo te lo dije, tú puedes contar conmigo para lo que sea. Así que si tú quieres que yo sea tu novio... De voy a mentira. ser tu novio. Sí, de mentira. Ay, qué bueno que me aceptaste la invitación. Mira, ven, pásale, estás en tu casa, ponte cómodo. ¿Te quieres quitar esta? No, está bien. ¿Estás bien? Ok. ¿Quieres una cerveza? Voy por una cerveza. Yo creo que pues, no tuve que haber venido. ¿Es que me tienes miedo o qué? No, pues lo que pasa es que me dijiste que pues, no estaba Miriam. ¿No? Miriam no está, ni va a llegar en toda la noche. ¿Quieres que pidamos algo de comer? No, estoy bien. ¿No tienes hambre? No, Flaco. Bueno, pero quita esa carita de asustado, hombre. ¿Cómo crees? No estás asustado. Bueno, ándale, pues, hay que brindar. Por nosotros. Diego, tú hazme caso. Lo mejor que te puede pasar a ti hoy es estar aquí conmigo. Te tienes que sacar esa tipa de la cabeza, hombre. Esa Fifiris Nice nada más te va a meter en problemas. Te va a complicar, créeme. Ella no es como nosotros. Mira, mi Jessy y yo, pues la verdad es que yo no te quiero complicar la vida. Pues igual y yo sí me la quiero complicar contigo. Me enamoré de Lucía apenas la conocí. No fue mucho tiempo, apenas unos meses. Vivimos una historia muy intensa. Fue breve, pero muy intensa.
Quiero saber todo. ¿Qué pasó después? ¿Por qué terminaron? Ella conoció a otro hombre y me dejó. Ay, sí. Lucía te dejó a ti. Sí. Me dijo que no quería continuar. Que había aparecido alguien. Supongo que habrá sido el padre de Tomás. Eso es imposible, Lucas. Yo vi cómo miraba tus novelas. Yo estaba a su lado mientras Lucía suspiraba por ti cada noche. Te veía en la tele diario. Era su ídolo, sentía devoción por ti. Es imposible que te haya dejado por otro hombre. ¿No será que tú la abandonaste a ella? Te estoy diciendo que no. A ver, ella me dijo que había conocido a alguien y me dejó. ¿Y nunca te dijo quién era ese hombre? No, pero fue muy clara. Y a mí no me quedó más remedio. Ese fue el final de nuestra historia. Yo regresé a los Estados Unidos y jamás la volví a ver. ¿Y ella nunca se comunicó contigo? Jamás. Eres una caja de sorpresas, Lucas. Porque siento que me estás ocultando cosas todo el tiempo. Porque soy actor. Y los actores actuamos todo el tiempo. ¿Y ahorita estás actuando? No. Esta vez estoy siendo sincero. Estoy siendo honesto. Te estoy diciendo toda la verdad, ¿vale? Mira, tú te mereces todo lo mejor de mí, ¿vale? Eres demasiado pura. Tienes sentimientos verdaderos. Te entregas. Sin medir las consecuencias. Yo nunca había conocido a una mujer así. Ni siquiera Lucía. No. Ni siquiera ella. Oye, Acá, hija. ¿hace cuánto tiempo que nos conocemos tú y yo, No, pues ya hace un chorro. Años, ¿verdad? Oye, ¿te acuerdas de ese día? Que era como un lunes. Y me llevaste a bailar salsa, ¿te acuerdas? Claro, sí, que te caíste, ¿no? Y te tuve que llevar al doctor porque no sabes... Híjole, para bailar eres medio burra, mana. Pésima, oye, qué oso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Ya me volví buena. Nah. Neta, ya aprendí. Es que, ¿sabes qué? Yo aprendo muy rápido. No me digas. Sí te digo. ¿Eh? Si quieres, no sé, un día podemos ir a bailar y te enseño. Pues bueno, pues ahí vemos, ¿no? ¿En serio? Sí. Sí. O sea, es que también podemos hacer, podemos ir al cine, a cenar, a ver un show. Claro. ¿Quieres? Sí. Yo quiero hacer todo contigo, de Hombre, no me digas eso. todo. Miguel, ¿tienes un momento? Sí. ¿Podemos hablar? Sí, claro, dígame. Tú sabes que quiero mucho a tu madre, ¿no? Sí lo sé, pero ella fue bastante clara con usted. Ella le está dando un lugar donde vivir porque lo considera un amigo, pero nada más. Sí, pero yo la quiero. Eloísa es una mujer maravillosa y yo no quiero que nadie la lastime. Y supongo que tú tampoco, ¿no? Por supuesto que no. Pero ¿cuál es su punto? Bueno, yo estoy preocupado por Eloísa y ese pretendiente que tiene, el otro, Carlos López. Mi mamá le dijo cómo son las cosas. Sí. Pero mami, que en paz descanse, me enseñó a ser desconfiado. Y ese hombre no me gusta. Yo creo que está engañando a Eloísa. ¿Y usted tiene pruebas de eso? No, pero las voy a conseguir. Hay que salvar a tu madre de las garras de ese hombre. Entonces, a partir de hoy, somos novios. Ay, Benicio. Me siento tan infantil, tan niña, tan inmadura. No, bueno, pero tampoco te preocupes tanto. No es que sea un sacrificio para mí. Además, tú sabes que me importas, que me interesas. Benicio, yo quiero... No, es que no tienes que decir absolutamente nada. Yo tengo muy claro cómo son las cosas. Lo único que sí te pido es que, aunque sea me des la esperanza de que un día esto que es mentira, se pueda convertir en realidad. Uy, pero qué hermosa imagen. Me encanta verlos juntos. Es una hermosa pareja, hija. Papá. No me mires así. Yo no dije nada de malo, ¿sí? Yo estoy insistiendo, Carlos. Y espero que algún día tu hija se fije en mí. Bueno, eso me haría inmensamente feliz. Si hay un hombre ideal para mi hija, eres tú. ¿Ves? Es como ya me volví buena, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí bailo
mejor. Sí. ¿Pero tú qué? Estás como todo duro. Aflójate. Oye, mira, yo creo que pues yo ya me voy, pues ya es tarde, ¿no? Uy, no hay mangos. Qué chiquitito. Tú no te vas a ningún lado, ¿eh? ¿O no? No. Mira, Diego, ¿por qué no hacemos algo? ¿Qué? Solo por hoy. Olvídate de todo, ¿sí? Olvídate de que soy amiga de tu mamá, de la presidenta esa, de que no me quieres complicar la vida. Olvídate de todo y quédate conmigo, ¿sí? Me incomoda mucho que quieras conseguirme novio, papá. No digas así. Estás grandecita y eres libre. Estoy seguro que ya puedes conseguir una pareja tú sola. Solo que como te llevo unos años, me doy cuenta de quién puede hacerte feliz y quién no. ¿No? Benicio y yo solamente somos amigos. Por ahora. Ya te lo dije, no mates mis ilusiones. Pero qué linda estampa familiar. Pero qué lindo peinado. Vienes de tu estudio, ¿verdad? Ay, sí, se me nota. Sí, se nota que estuviste divirtiéndote con alguno de tus modelos. Ay, sí. Lástima que perdí a mi favorito. Ay, y hablando de favoritos, ¿ya le contaste a tu hija que su empleado favorito de la empresa es el hijo de la mujer por la que me piensas dejar? Habla, vale, por favor, ¿sí? Dime lo que estás sintiendo, no te quedes callada. Es que yo no sé si puedo con esto. Lucy era mi amiga, mi hermana. Crecimos juntas en el orfanato, compartimos todo, trabajos, ilusiones, nuestras vidas. Pero yo no sé si puedo compartirte a ti con ella. ¿Quién te lo dijo? Fue Gabriel. ¿Qué importa? ¿Qué importa quién me lo dijo? Lo que importa es que lo sé. Y me duele tanto que yo no puedo seguir adelante. Vale, mira, yo sé que puede sonar duro, pero... Lucía está muerta. Te miro y me doy cuenta que para ti no está muerta. Para ti está más viva que nunca. No, eso no es cierto, mira. Como sea. Mi amiga está viva en mi memoria, en mis recuerdos. En mi hijo, que es el suyo. Y podría luchar por tu amor contra cualquier mujer. Pero contra Lucía... no. ¿Eso qué quiere decir? Que se terminó, Lucas. Que lo nuestro es imposible.